A la doctora Brigitte Batiste, una amiga muy querida y no tengo su semblanza. Ella es economista, ¿verdad? Economista ambiental. Yo la conocí hace muchos años trabajando con Elinor Ostrom. Lo que podría decir es que trabajó muchos años en la Javeriana, en la Universidad Javeriana en Colombia. Que fue durante muchos años también directora del Instituto Humboldt en Colombia, directora muy brillante. El Humboldt en Colombia es nuestro equivalente a la Conavio, o sea, trabajando mucho en torno a la biodiversidad en Colombia, pero desde un enfoque de recuperar la relación de las comunidades con la biodiversidad, el conocimiento tradicional, los derechos de la gente. Y ahora es rectora de una universidad, no me acuerdo el nombre de la universidad, ahorita ella nos lo dice, que es una universidad, y esto es una sorpresa, y yo creo que algo que hay mucho que aprenderle a Brigitte. Esta es una universidad que se dedica sobre todo a negocios, y me comentaba que está trabajando en llevar esta perspectiva de sustentabilidad a empresas que quieren desarrollar responsabilidad en este sentido en Colombia. Entonces, bueno, es un enorme gusto, es un privilegio, es padrísimo tener con nosotros a Brigitte Batiste, nuestra querida Brigitte. También coordinó el enfoque junto con Patti Valvanera de valores del panel intergubernamental sobre biodiversidad y ecosistemas. Se ha dejado. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Qué gusto estar aquí en Morelia y en esta Universidad Michoacana. Para mí la primera vez, después de años de estar hablando tanto con Patti como con Leticia y con muchos queridísimos amigos y colegas de años, de encontrarnos en congresos, de hacer parte de comités y bueno, de ir aprendiendo en esas conversaciones del tema de la sustentabilidad. Es un agradecimiento muy especial por haber venido hoy después de semejante aguacero. En Colombia decimos que el 3 de octubre, el día de San Francisco, se inicia la temporada de lluvias y este aguacero tiene un nombre que se llama el cordonazo. Mis hijas se ríen porque dicen esto es conocimiento ancestral, pero paleoancestral de cuando yo era joven. Pero lo cierto es que pasa, eso pasó aquí, entonces me alegra mucho que se mantengan las tradiciones. Gracias a todos los organizadores del evento y por supuesto a las personas que vienen de las demás universidades. Y antes de comenzar rápidamente para contarles que en efecto es un giro interesante, diría yo, de un reto de la vida que yo, siendo bióloga originalmente de la Universidad Javeriana, ecóloga y economista luego, haya terminado, esté terminando mi carrera en una escuela de negocios, una universidad que tiene 12.000 estudiantes, es una universidad privada en Bogotá, que está empeñada en transitar hacia modelos de negocios sostenibles. Entonces eso ha suscitado una cantidad de retos importantes, una cantidad de discusiones que incluyen, por ejemplo, la construcción de un nuevo edificio en el centro financiero de Bogotá, que va a ser porque el espacio es tan pequeñito que nos toca hacerlo aéreo, suspendido en medio de todos los rascacielos, para que pueda mandar un mensaje muy especial de un cambio de la manera de entender las finanzas, de la manera de entender las economías, de la manera de entender la empresa.
La charla la he titulado El arte de habitar un planeta profundamente transformado, porque esa es la evidencia que tenemos, que este planeta ya no es para nada el mismo que fue ni siquiera hace 100 años, mucho menos hace 5.000 o 10.000 en el origen de la humanidad, pero también trastornado, porque no es solamente un proceso paulatino de cambio que se haya dado para favorecer a la humanidad en su tarea de construir bienestar, sino que realmente ha puesto patas arriba todas las cosas. ¿Cómo entender digamos, los retos que tenemos ahora en el 2020, de aquí al 2050, cuando ya las narrativas de esa transformación han ido cambiando sustancialmente a las de los años 80 y 90, cuando comenzamos a hablar de la crisis ambiental, le empezamos a poner nombre a ciertos componentes de esa crisis, empezamos a hablar de cambio climático, inicialmente recuerden calentamiento global, pasó a cambio climático, ahora crisis climática y de biodiversidad, una historia que ya delata un poco mi edad. La idea inicialmente como contexto entonces es contarles un poquito cuál es el nuevo contexto de la insostenibilidad, es decir, de lo que no queremos tener. Y hay al menos 4 elementos. El primero que hay que reconocer, como les decía, que casi todo el planeta ha sido transformado para favorecernos como especie y que en ello pues hemos hecho muchas cosas mal, pero también hemos aprendido mucho y tal vez algunas cosas bien. Tenemos un escenario distinto al que se pronosticaba en los años 80 y 90 en torno a la demografía humana, y les voy a mostrar algunas cifras, seguramente las conocen, pero las implicaciones de ello para este siglo yo creo que son muy importantes y no las habíamos pensado ni las habíamos incluido de esta manera en las reflexiones sobre sustentabilidades. Claro, eso en conjunto también ha producido una cantidad de estudios y de ciencia y de conceptos de expertos acerca de lo cerca que podemos estar de un colapso planetario. Incluso se habla de la colapsología como un enfoque para entender esas probabilidades, ese, digamos, daño ambiental acumulado, lleno de incertidumbres, lleno de riesgos que no estamos incluso en capacidad de valorar. Y finalmente, un tema que es cómo estamos respondiendo a esa crisis, también para un poco balancear la presentación y balancear la conversación, porque no queremos ser aliados de la colapsología, no queremos quitarle en absoluto las esperanzas a los millones de niños que están naciendo hoy o en estos días y que van a ser los jóvenes que dentro de 50 años van a estar a cargo de un planeta completamente caótico, por decirlo menos, en términos climáticos y ecosistémicos. Pero como no tenemos bola de cristal y sí tenemos una historia de resiliencia cultural, una historia de creatividad e innovación, eso es lo que queremos dejarles a todos ustedes y a sus hijos, hijas y descendientes, que además no creo que les vaya a preocupar mucho el tema de género porque ya estamos viendo que pasó a un segundo plano. El profesor Ellis viene publicando desde hace varios años estudios sobre esa condición antropogénica del mundo. No somos tan pretenciosos como para pensar que creamos el mundo, pero lo cierto es que casi que no hay ningún rincón del planeta que no esté profundamente modificado por algún tipo de práctica cultural. Incluso las selvas amazónicas que en este mapa están pintaditas en verde claro, o las taigas rusas, o los bosques boreales canadienses, o algunas áreas de Australia y del sur de América, se consideran bosques culturales, porque la evidencia arqueológica muestra que ha sido la presencia humana durante miles de años la que ha llevado a la configuración actual de esas selvas que creemos silvestres, pero que realmente responden a una interacción continua entre los pueblos humanos y las demás especies. Aquí están, digamos, las fechas de esas transformaciones y, por supuesto, en un momento muy importante donde ha
Asia destaca como el continente de mayor ocupación y mayor transformación. La pregunta es, ¿por qué si Asia es tan distinto de América, Asia no ha colapsado y tenemos que ser tan pesimistas? ¿Hay algún secreto que los tailandeses, que los camboyanos, los vietnamíes tengan en relación con la gestión de su territorio, o los indonesios? Bueno, sabemos que están también en una crisis importante forestal, o también la misma China, con ese nivel, digamos, de potencia mundial que no muestra, digamos, señales de colapso, a pesar de que ha tenido ciclos como todos los demás países. La evaluación regional de biodiversidad de la IPBES señala eso como una gran oportunidad para América Latina. Somos un continente bastante pasivo, o con mucho espacio para desarrollar una manera distinta de hacer las cosas, para cambiar incluso las trayectorias insostenibles de otras regiones del mundo. El tema de la sorpresa demográfica me tiene a mí los últimos meses pensando mucho, porque verán aquí la curva predictiva de nacimientos de niños de 5 años. Este es el total de niños de 5 años en el mundo hasta el año 2100. La caída demográfica en el planeta es gigantesca, al punto de que para el año 2050 más de la mitad de la población china estará por fuera de la edad de trabajo. No estamos acostumbrados a pensar en la China como un país que tenga que importar gente. Pensábamos que era un problema europeo, era un problema del envejecimiento de los italianos, era un problema del envejecimiento de los franceses, y resulta que no, que incluso la India va a tener que importar gente si quiere tener capacidad de mantener a sus poblaciones envejecidas. Y eso lo vemos por ejemplo en esta gráfica. Esta es la población de China en el 2100 y la India. Por supuesto, el segundo país más poblado del mundo va a ser Nigeria, y África es el continente que va a crecer más durante este resto de siglo. Algunas de las expectativas, digamos, críticas de este crecimiento poblacional tienen que ver también con América Latina. Colombia entró en estado estable el año pasado, y a partir del 2050 también va a tener que importar gente si quiere mantener los niveles de productividad actuales. México está un poquito más retrasado porque tiene una población que todavía reemplaza la tasa de mortalidad, pero en los próximos 10 años van a llegar a la misma situación. Y los demógrafos del mundo coinciden en decir que este siglo la población humana se estabilizará por razones de la educación, del bienestar, de las creencias, hay muchas razones, pero se estabilizará alrededor de los 10.000 millones de habitantes, es decir, casi lo mismo que tenemos hoy, que somos 9.000. Entonces, el miedo al crecimiento demográfico, que era algo de lo que movía muchísimo la agenda de sostenibilidad, parece que ya no es tan inminente. El problema tiene más que ver con la distribución de la población y las cargas a las que vamos a someter a esa población para mantener la producción de comida y el cuidado de poblaciones envejecidas en el resto del mundo. Incluso hay institutos que pronostican poblaciones por debajo de los 9.000 millones de habitantes en el planeta para el año 2070, eso es en 50 años, es decir, uno pensaría casi que en una especie de colapso de nacimientos. Pero eso hay que acoplarlo con el tema de las migraciones. Las migraciones que son realmente las que en este momento ya comienzan a llenar esos vasos comunicantes que demandan mano de obra, que demandan pobladores. Este mapa arriba nos muestra en rojo los países que expulsan población y en azul los países que reciben población. Verán, Canadá es el mayor receptor de migrantes, pero con unos filtros tremendos. Solo reciben los mejores técnicamente, los que pueden invertir en Canadá, algo de refugiados, algo de acción humanitaria. Y tenemos aquí a Suecia, un
un poco España por su conexión con Iberoamérica, Colombia por, ahí está el color rojo, Venezuela. Hemos recibido más de 2 millones de migrantes venezolanos. Hoy en día se calcula que se quedaron en Colombia 1.700.000, entonces esto cambia un poco las cifras demográficas. Pero lo dramático de las migraciones es que cada día hay más muros, cada día hay más discriminación hacia el movimiento espontáneo de los pobladores y cada día es más difícil y más peligroso moverse. Esta semana en Colombia cruzaron más de 10.000 personas al día las fronteras con Panamá, en lo que se ha convertido en un río de gente completamente incontenible. Para final de este año habrán pasado cerca de 500.000 de personas provenientes de todo el mundo hacia Panamá, viniendo incluso de zonas como Haití, de Jamaica, de las islas del Caribe, que quieren dar toda esta vuelta a pie para luego llegar a México en algún momento y pasar a los Estados Unidos. Esto es pues una tragedia humanitaria, como lo vemos cada día en las noticias, en el Mediterráneo, en Siria, en el estrecho, en la India también, en fin, es un tema del cual realmente la humanidad no ha tomado suficiente conciencia y que va a ser indispensable homologarlo al tema del crecimiento demográfico. Y finalmente, bueno, la evidencia del riesgo de colapso sistémico es algo que me tienen prohibido los domingos en la tarde en la casa. De esto no se habla, porque ya es suficiente con que sea domingo a las 5 de la tarde. Entonces, vemos películas de bonitos animados, vemos otras cosas, pero el lunes hay que volver a la idea de los umbrales sobrepasados que se publicó también hace 15, 20 días por el laboratorio del profesor Rostrom, la publicación de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos sobre lo que llamamos el riesgo de falla climática global en cascada, es decir, la tormenta perfecta. Comienzan a fallar ciertos sistemas, incendios en un lado, inundaciones en otro, derrumbes, pandemias y todo junto, aunque no sea demasiado cada caso, realmente pueden sobrecargar la capacidad adaptativa de las sociedades. Y bueno, piensen ustedes en la atención de desastres este año, cuánto ha requerido de la capacidad planetaria. Las cifras no las han publicado todavía porque todavía nos quedan 4 meses y estamos entrando al fenómeno del Niño en América, que es un tiempo seco para el norte, un tiempo de inundaciones y desastres para el sur. La evaluación global de la IPES también muestra una cantidad de flechitas en bajada. No espero que lean los temas, pero los iconos muestran son funciones y servicios ecosistémicos. En general, la pérdida de capacidad de regulación de los servicios ecosistémicos en todos los frentes y la poca capacidad de respuesta que hemos demostrado en los últimos años. Respuesta efectiva, no que no haya esfuerzos, no que no haya inversiones, no que no haya conocimiento, pero sí finalmente respuesta que haya logrado voltear las tendencias. El tema de la falla sincrónica, al que hacía referencia ahorita, de la tormenta perfecta, es motivo de muchas discusiones en el momento, porque obviamente está asociado con los peores escenarios del IPCC, escenarios en los cuales la temperatura sobrepase los 2 grados centígrados. Creemos que va a ser muy difícil contenerla dentro del umbral de los 2, pero como buenos científicos siempre hay que simular las condiciones del peor escenario posible, si sean solo el 5%, el 3%, y por eso entonces estamos hablando de situaciones realmente catastróficas. Pero al mismo tiempo, para contrarrestar, digamos, esta colapsología, tenemos que digamos, el mandato de verificar y precisar el alcance del vocabulario con el que estamos hablando de estos riesgos ambientales. Tendemos a usar la palabra catástrofe, la palabra colapso, la palabra apocalipsis, y a los periódicos les encanta, los medios de comunicación les encanta, y por eso a lo largo de la charla espero que vean un énfasis importante en las buenas prácticas comunicativas. No todo evento, por dramático que sea, implica el colapso del mundo, no porque pase algo en una parte del planeta
el mundo se va a acabar. Y hoy en día tenemos la tendencia a hablar en estos términos, pensando tal vez que si asustamos suficientemente a la sociedad, reaccionaremos. Pasa todo lo contrario. Si las cosas son tan terribles y todo está en unas condiciones tan difíciles, pues dediquémonos a disfrutar nuestros últimos días, y eso sí es el inmovilismo fatal. Entonces no queremos hablar en los términos que no corresponden, queremos ser muy precisos en las narrativas de riesgo y también enfatizar el lado positivo de las cosas, que es por lo cual existe la IN, que es la Plataforma de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, existe el IPCC, pero pues aquí con la UNAM hemos hecho ya hace muchos años para participar de la IPES y tratar de extraer el mejor conocimiento que ha producido la comunidad científica y de expertos de comunidades indígenas y locales para analizar y afrontar muchos de los temas críticos, por ejemplo la degradación de tierras, la polinización, los métodos de construcción de escenarios y también pues las situaciones actuales. Y de paso hago la cuña, están abiertas las inscripciones para quienes quieran participar en la segunda evaluación global de biodiversidad y servicios ecosistémicos, que va a ser producida, digamos, en el lapso de los próximos 6 años. Empezamos con el grupo que define la amplitud del documento, en fin, pero también hay constantemente trabajos muy interesantes que hacen parte de la construcción de esa esperanza positiva de que podamos reaccionar a lo que está sucediendo en el mundo. Contra la colapsología es un poco mi lema, no estamos pensando en ello, y también porque el negacionismo de las crisis usa ese argumento para decir, pero aparentemente el mundo se debería estar acabando ya, y pues sí, hay incendios, bueno, 10 millones de hectáreas en Canadá, es grave, pero pues esas cosas han pasado y nos vamos a recuperar. Eso incluso dinamiza la economía, incluso hoy en día la guerra en Ucrania ha dinamizado la industria del urbanismo y la planeación arquitectónica, porque lo que está destruido pues hay que reconstruirlo, y ya hay empresas trabajando en medio de la guerra para volver a reconstruirlo. Y yo creo que estamos un poco locos, Lucas, antes de pensar que la paz es la prioridad. Pero bueno, entonces los elementos a los cuales vamos a hacer referencia en el resto de la charla están incluidos en un pequeño ensayo que pueden descargar de manera gratuita de la red, que se llama un ensayo con 6 claves para transformar el mundo, y ese ensayo insiste en varias cosas. Obviamente cosas que ya están realmente bien establecidas, pero que nunca sobra recordarle a los tomadores de decisión, nunca sobra recordarle a los educadores, a las comunidades, a los empresarios, que demuestran que sí han pasado muchas cosas buenas, que sí sabemos más de nosotros mismos y que estamos listos para afrontar la crisis. Lo primero, que mantengamos el sentido de las proporciones, los pies en la tierra. Lo peor que uno puede hacer en una crisis es salir como gallina en víspera de Navidad. Necesitamos serenarnos, tranquilizarnos y decir, viene el incendio, pensemos por dónde lo vamos a atajar, o si no todos vamos a quedar calcinados. Y también con los pies en la tierra. Venimos conversando en estos días sobre las universidades, sobre cómo nos ven a las universidades como productoras continuas de discurso, continuas de teoría, pero poco efectivas a la hora de construir soluciones. Eso no es un tema mexicano, es un tema latinoamericano, es un tema mundial. Nos hemos enfrascado en resolver problemas teóricos tremendos, que claro, es una actividad que hay que desarrollar siempre, pero que nos hemos quedado cortos en ofrecer tecnología, en ofrecer instrumentos económicos, en instrumentos organizativos para abordar la crisis. Entonces ahí insistimos en el enfoque socioecológico, y por eso me gustó mucho cuando me dijeron que era un congreso de sustentabilidades, porque no hay una receta. Realmente estamos en un momento de experimentación, estamos en un momento lleno de creatividad, en el cual esperamos que surjan decenas de modelos de habitar el mundo,
y esos modelos pues se van a ir poniendo a prueba, van a ir demostrando si se pueden escalar o no, si son perdurables o no, si son flexibles, elásticos, en fin, y cuáles son los efectos también inesperados, impredecibles e indeseables de ciertos modelos de habitar el mundo, porque pues no tenemos la clave. Decían esta mañana que realmente hay un gran nivel de desconocimiento, es decir, no podemos reducir lo que va a pasar a un tema de riesgo, porque el riesgo se puede calcular, sino es no sabemos lo que va a pasar. Pero ese no sabemos no implica algo negativo, significa que hay también una ventana de oportunidad, una ventana creativa. Entonces yo prefiero la perspectiva constructivista de hacer el mundo del mañana. ¿Se va a acabar el mundo? Sí, se va a acabar al menos esta manera de habitar el mundo, y nos estamos inventando nuevas maneras de habitar el mundo. Entonces, de esa manera yo creo que estamos haciendo justicia un poco al trabajo de tanta gente que estudia, que pacíficamente innova y que compromete su vida con la construcción de bienestar humano. Ahí creo que el tema de las sustentabilidades también hay que sustraerlo un poquito de la tentación de convertirlo en una carta ideológica, que otra vez caiga en esa infinita conversación sobre sustentable o sostenible. Yo recuerdo que pasamos décadas en eventos y qué significa y por qué, y nunca teníamos tiempo de decir, pero bueno, lo que necesitamos es que se mantenga la vida en el planeta. Entonces, sembremos árboles por lo menos, pero ¿ese bosque es sostenible o es sustentable? Y no lo sembramos. Tampoco la sustentabilidad reverencia la innovación tecnológica, no somos tecno-optimistas, pero tampoco despreciamos el papel que la tecnología juega y va a jugar en la solución de los temas ambientales, balances. Y pues tampoco hablamos de que hay que cambiar todo, pero con una perspectiva nostálgica. Se nos fue la mano, volvamos al pasado, volvamos a hacer las cosas como lo hacían los abuelos, recuperemos ciertas tradiciones. Eso es importante, siempre lo va a hacer porque nos encadena, nos entronca, filogenéticamente hablando, si quieren, con una manera de abordar el territorio, con una manera de entendernos a nosotros mismos, pero el futuro no es el pasado. El futuro hay que inventarse y va a estar lleno de cosas raras. Y el mensaje que más odian en mi universidad, en mi junta directiva, es que yo les diga que el futuro está lleno de gente extraña y que tenemos que educar a las personas o formar a las personas para que se vuelvan más extrañas y que no las vamos a reconocer. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuál es la promesa de valor que le hacemos a nuestros estudiantes? Que se van a volver raros marcianos, y pues ya son marcianos y se van a volver más aún alienígenas, porque esa es la condición que necesitamos para demostrar que somos capaces de habitar en el planeta B, porque el planeta B sí existe y es este. Ya fuimos afuera y volvimos y nos encontramos un planeta trastornado. 5 cosas para considerar, sugerencias, elementos de discusión de la sustentabilidad a la luz de lo que hemos, digamos, creo yo, tratado de aprender en estas 2 o 3 décadas. La primera, que es una sugerencia muy personal y es una lectura en clave queer. ¿Qué quiere decir? La palabra es muy difícil de traducir, es en clave chueca. No hay nada que vaya derecho como habíamos previsto. Todo se tuerce. Los niños nacen y se tuercen, se vuelven gays, decían antes. Los abogados estudian juiciosos y se tuercen y se vuelven músicos. Los miembros de las comunidades locales se tuercen y montan una empresa y trabajan de una manera distinta a sus ancestros. En fin, todo se nos tuerce. En un espacio de creatividad que responde a los umbrales de seguridad planetaria, es decir, es un espacio pequeño donde nos podemos mover experimentando, haciendo cosas que nunca son tan trascendentes como para que la gente piense que se va a acabar el mundo, porque hay gente que piensa que ser gay es el fin del mundo, pero que realmente están aportándole a la innovación de una manera paulatina.
por lo menos colorida. Gobernanza e innovación institucional. Antes pensábamos que la sustentabilidad o sostenibilidad tenía mucho que ver solamente con los factores biológicos o con los temas incluso tecnológicos y económicos, pero hoy en día es un cambio muy importante. La sustentabilidad se asocia con la gobernanza, con la capacidad de trabajar en equipo y de ponernos de acuerdo respecto al cumplimiento de ciertas metas. Y en ese sentido, ni la biología, ni necesariamente la economía, ni las ingenierías están listas para afrontar los problemas de gobernanza. Y eso hace que necesitemos formarnos mejor en institucionalidad. Claro, nos conocimos con Patti y con Leti en los congresos del Linorostro, y para mí era chino hablar del manejo de los bienes comunes. Como bióloga estaba acostumbrada a hablar de la explotación sostenible de recursos naturales, de la máxima cosecha sostenible, y eso ya cuando entrábamos a hablar de gestión de recursos. En todo caso, gobernanza, la clave. Entre más diversidad, más complicada la gobernanza. Y por eso entiende uno que haya muchas personas que les cueste trabajo entender la diversidad cultural, entender la diversidad ideológica, la diversidad religiosa. Esta mañana tuvimos un taller absolutamente maravilloso de 4 horas tratando de entender el significado y alcance de, las condiciones de diversidad en el mundo contemporáneo. Claro, todas las personas somos únicas, todas somos distintas, pero si nos fragmentamos completamente no vamos a poder actuar sobre el planeta. Entonces tenemos que encontrar los puntos de conexión y además inventarnos nuevas estructuras compartidas sobre las cuales poder operar. Plataformas, por ejemplo, y ahora voy a hablar de las plataformas. Yo necesito de golpe a alguien que me diga 10 minutos cuando vaya patinando en el tiempo. Vamos bien, bueno, muchas gracias. Y esa gobernanza tiene que ver mucho entonces con la innovación institucional, es decir, con esos inventos para trabajar en equipo. Debo decir con mucha tristeza que en las universidades, por lo menos en la mía, cada día es más difícil trabajar en equipo, o la gente quiere trabajar menos en equipo porque no se siente a gusto, no se entiende con sus compañeros o compañeras. En la universidad tuvimos que pasar una norma aceptando que quien no quisiera trabajar en equipo podía retirarse y hacer su trabajo independiente, porque la ley nos obliga a respetar esa manifestación de voluntad del estudiante. Realmente el estudiante es el que paga. Entonces digo que si nadie puede trabajar en equipo, algo mal estamos haciendo, algo estamos enseñando mal a nuestros estudiantes las ventajas del trabajo en equipo. Dicen, no, pero es que nunca cumplen con los horarios, siempre está el gorrón, el free rider. Pues eso ya lo sabemos hace muchos años. Deberemos afrontar eso de una manera frontal. La gente tiene que trabajar en equipo, tiene que aprender a trabajar en equipo. Y eso no quiere decir que para siempre están condenados a vivir en la comuna o en el colectivo y todas las decisiones de toda su vida van a ser hechas bajo ese criterio. No, significa que uno puede entrar y salir con confianza en distintos tipos de grupos y de arreglos institucionales donde aporta, y donde eso aporta el crecimiento personal, y uno se puede mover un poco como los corales. Es una idea bioinspirada, ¿no? Puede ser un coral libre y después ser un coral fijo y después volver a producir esporas. Eso debería radicar en algo que llamamos justicia ambiental. Una buena gobernanza debe ayudarnos a redistribuir las responsabilidades, a asumir un compromiso mayor en la solución colectiva de los problemas del mundo, y también a superar, digamos, las externalidades, a no echarle la basura al vecino. Todavía lo seguimos haciendo, contaminamos el agua y se la tiramos al vecino. Y a lo que llamamos las transiciones territorializadas. Sabemos que tenemos que entrar en un proceso, o ya estamos en un proceso de transición importante en muchos frentes, pero las transiciones no son hipotéticas, no son hojas de ruta que se publican en un libro o que se adoptan mediante un decreto. Las transiciones hay que verlas en el territorio, transforman la manera de hacer infraestructura, transforman la manera de construir ciudades, transforman la manera de producir comida. Entonces, el territorio es un concepto que ha venido ganando
fuerza, tanto desde la geografía como desde la política, como desde la misma economía, para entender que las cosas pasan, tienen una materialidad en el territorio. Claro, para que la gobernanza funcione hay que reconocer las cualidades básicas con las que emprendemos una acción colectiva. Tiene que ver con nuestros prejuicios, tiene que ver con nuestras historias personales y colectivas, en fin, con nuestros valores. Y es otro elemento que en los años 80 no se consideraba. Los que tenían valores eran los miembros de las comunidades religiosas conservadoras. Los valores eran una cosa conservadora. Y no, todos tenemos valores, expresamos valores, nos comportamos de acuerdo con ciertos valores. Y el problema es si los estamos comunicando adecuadamente, si los estamos reflejando adecuadamente, si los estamos criticando, si hay un proceso de introspección profunda sobre mis creencias y sobre mi papel en el mundo, que yo creo que es algo al que nos está invitando la crisis actual. Todos tenemos que pensar a fondo quiénes venimos siendo, en qué venimos creyendo, y eso no implica ni volverse ateo, ni volverse, bueno, como los movimientos de los años 70, nihilista, no, simplemente significa revisémonos a fondo en relación con los demás y con los demás seres vivos de este planeta. El tema del policentrismo, la localidad, que llamamos el principio de subsidiariedad eficiente de Schumacher, que decía que lo pequeño es hermoso, que fue la manera de mercadear la idea, pero no es que lo pequeño sea hermoso, es que las cosas deben funcionar a la escala a la cual mejor funcionan. Y a menudo se trata de la escala local, pero no podemos negar que en este momento el planeta necesita decisiones globales, necesita acuerdos colectivos que nos vinculen a los 9.000 millones de personas que estamos siendo, y que esas decisiones tienen que ayudarnos a salir de la crisis climática, de la crisis del microplástico, de la crisis de los nuevos agentes contaminantes aéreos, en fin, de las nuevas sustancias tóxicas, todo eso. Sin olvidar que todo tiene una expresión material. Yo creo que al ambientalismo, y es parte de un debate muy duro, del cual seguramente ustedes también hacen parte, le hace falta esos pies en la tierra de la materialidad. Hay que producir comida para 8.000 millones o 9.000 millones de personas, hay que garantizar agua limpia, hay que garantizar mínimos servicios, habitación, vivienda, y estamos lejos de hacerlo. Robert nos dice que con destinar el 1 o el 2% del PIB global a satisfacer las necesidades básicas de quienes no las tienen, generaríamos una equidad mínima suficiente para poder ahí sí sentarnos a abordar los problemas críticos. ¿Por qué no pasa? ¿Y por qué no somos capaces de convertir nuestras economías en unas economías un poquitico más solidarias? Economías más distributivas, sin necesidad, si se quiere, de plantear el fin del capitalismo, porque en esos términos no va a pasar nada. El capitalismo lo podemos detestar, nos puede pasar la causa de todos los males, pero está ahí y el sistema no tiene ninguna seña de irse debilitando. Tiene señales de irse volviendo más autoritario, pero no de irse debilitando. Entonces tal vez sí necesitaríamos una conversación distinta sobre la materialidad de las cosas, y eso implica ciencia, implica buena ecología, implica decisiones basadas en la evidencia, pero también implica reconocer que el conocimiento de las cosas viene en muchos sabores y muchas formas, no solamente en ciencia moderna, grecolatina o anglosajona, sino que hay muchas ciencias, y por ejemplo, por eso las sustentabilidades tienen la posibilidad de aprovechar múltiples sistemas de conocimiento. Uno puede construir un modelo de sustentabilidad bajo una epistemología y una ontología distinta. Eso a los científicos modernos y clásicos en general no les gusta. Debilitar el andamio epistemológico de la modernidad
les parece difícil. Está bien en la literatura, está bien en el cine, está bien para los estudios queer, pero ya para hablar de agricultura, para hablar de infraestructura, ya, digamos, puentes posmodernos se caen. No es cierto, uno podría pensar en otras maneras de construir puentes, pero es difícil para los ingenieros y las ingenieras. Por eso la capacidad crítica de la educación debería ser un elemento fundamental. Si en algo hemos fracasado, digo yo, es en la educación ambiental, porque convertimos la crisis en una fuente de sufrimiento y en una serie de recetas, de dogmas y de procesos de adoctrinamiento con los cuales tratamos de que nuestros hijos e hijas, cuando eran pequeñitos, se convirtieran en pequeños sabios ambientalistas cuando crecieran. Y no, los niños cuando chiquitos o chicas pues aman la naturaleza, les gusta, tienen conciencia, digamos, ambiental, y cuando cumplen 13 años salen a asaltar al vecino para poder comprar un teléfono inteligente o unas zapatillas modernas o algo por el estilo. No hay una correlación entre los esfuerzos, digamos, educativos y los discursos educativos y la capacidad de innovación y creatividad que tiene la sociedad. Entonces la educación, y sobre todo la educación ambiental, requiere un sacudón importante, la educación urbana, y sacarla de la esfera de adoctrinamiento en que mantenemos la educación. Por supuesto, en todos los sentidos de la palabra, la educación para el éxito financiero, la educación para la innovación tecnológica y el desarrollo de patentes, la educación para la liberación del pueblo, todos esos discursos dogmáticos que estamos llevándole a nuestros hijos también les está causando una gran tensión, porque ¿cuál es el dogma al cual debo obedecer? Y al final eso tiene unas implicaciones importantísimas con la construcción de identidades. ¿Quién vengo siendo yo? Desde la revolución del 68, la revolución cultural, estamos tratando de precisamente salirnos de ese paradigma de que la educación es un mecanismo de transferir memes de una generación a la siguiente, de garantizar la persistencia de la cultura. Todas las poblaciones migrantes se enfrentan a eso, al dilema del integracionismo versus el mantenimiento de sus tradiciones y culturas y lenguas del lugar de proveniencia. Pero lo que sucede con las poblaciones migrantes es que aparecen nuevas versiones híbridas de los grupos sociales y de las culturas. Es muy extraño encontrar núcleos cerrados, ortodoxos, de ciertos grupos culturales inmersos dentro de otros a los cuales han migrado. Esa resistencia requiere mucho autoritarismo. La ortodoxia requiere mucha mano dura y hoy en día las nuevas generaciones, con razón, digo yo, se resisten a todos los elementos de autoridad. Y los papás seguimos dando cantaleta. Haz esto, haz lo otro. ¡Sé libre! Sí, pero ser libre no es un dogma. Ser libre implica hacerse libre. El tema de la comunicación es fundamental. Cómo contamos la historia, cómo estamos construyendo las narrativas acerca de la crisis, de la sustentabilidad, de las responsabilidades. Como decía al principio de la caricatura, estamos hablando para encontrar culpables, eso es lo que más nos gusta, o para encontrar soluciones. Y lo que vemos en las redes sociales, por ejemplo, es un apetito tremendo por la burrusca, por el matoneo, por el encuentre culpable. Y es cierto, hay responsabilidades diferenciales y a lo largo de la historia necesitamos verdad, justicia, reparación y no repetición. En todas las comisiones de la verdad se está diciendo eso. Pero tenemos que entender qué significa reparación y no repetición. Y tenemos que perdonarnos, y tenemos que volver a trabajar juntos con los que eventualmente fueron los detractores del pasado. Y eso hace parte de la gobernanza. ¿Cómo acogemos a esos contradictores? Nunca voy a abrazar a un cochino capitalista. Hasta ahí llegó la conversación. Y viceversa. Y tal vez lo último, y verán cómo se han invertido en esta propuesta, el tema de la innovación tecnológica. No es la innovación tecnológica per se la que va a ayudarnos,
no son los cohetes de Elon Musk, ni la colonización en Marte, ni la producción de carne en laboratorio, las que van a hacer que los humanos seamos mejores. Yo creo que la tecnología va a ser muy importante, siempre va a ser muy importante, pero que el retorno de las artes, en pleno sentido de la palabra, es la que le va a dar el nuevo sentido a la presencia humana en el planeta. Por eso el título es El arte de habitar, porque tenemos que volver a convertir nuestras vidas en un ejercicio artístico y convertir el diseño del mundo en un proceso creativo. El planeta es la obra de arte de los seres humanos. Eso es lo que podemos hacer, así como nuestros cuerpos son la obra de arte de cada uno de nosotros. Un ejemplo entonces, para ir ya tomando pista, empezar a descender, al que me enfrento todos los días: la mina de carbón de Cerrejón en Colombia, en La Guajira, una mina a cielo abierto que lleva 40 años instaurada en un territorio indígena, donde fue uno de los primeros sitios que tuvieron estudios de impacto ambiental y social, y que ha venido produciendo el carbón que importa básicamente a Alemania, y que ahora, con el cierre de las plantas nucleares, volvió a demandar. Entonces nos va muy bien, vendemos mucho carbón. Y esta mina tiene un puerto, está al lado del Caribe, y gracias a ese carbón, gracias a ese carbón que ha pasado, se han pagado algunos impuestos, se han reconocido algunas regalías, se ha generado una corrupción gigantesca, porque hay mucho dinero, se ha interferido indudablemente en las tradiciones y vida cultural del pueblo indígena Wayuu de la costa, pero también se han invertido miles de millones en infraestructura, en escuelas, en capacitación. El pueblo Wayuu pasó de 30.000 indígenas, pastores de cabras y agricultores, agricultores y recolectores, pues una zona desértica, semidesértica, a ser un pueblo de casi 300.000 personas, fundamentalmente urbano, que recibe una buena tajada de las regalías de carbón y que bloquea la mina cada vez que puede, porque hay una mala adaptación cultural entre algunos de los líderes de estas comunidades y los empresarios de la mina, que tienen la meta de seguir sacando carbón, y los demás la meta de cobrar la más alta tasa por dejar sacar carbón. En todo caso, esta mina ya está en proceso de cierre, y como parte de la normatividad y como parte de sus tareas, está ya rellenando el pit, y ha restaurado cerca de 5.000 hectáreas de bosque seco tropical. Entregará dentro de 10 años 15.000 hectáreas. Ya tienen jaguares en una región donde se habían declarado extintos, y viveros, conocimiento, empresas comunitarias trabajando en reforestación, con la pregunta de qué pasa cuando la empresa retorne el título a la nación. ¿Vamos a volver a deforestar en un nuevo ciclo de destrucción, con un discurso cultural, con un discurso de soberanía o con un discurso, no importa, pero eso es lo que queremos hacer? Aplican entonces a este caso las 5 preguntas que les hice antes. ¿Qué clase de gobernanza requiere este proceso? ¿Qué clase de materialidad ecológica? ¿Cuáles son los valores que van a regir esta transformación, esta transición? ¿Cómo vamos a construir un discurso crítico, autocrítico en la educación? ¿Cómo vamos a contar el cuento? Y finalmente, ¿cómo vamos a hacer que esto funcione desde el punto de vista de una entidad, de un componente del ecosistema más amplio? ¿Qué va a pasar con esta mina? Estamos a la vuelta de la esquina, en 15 años. ¿Qué va a hacer ese territorio? Uno dice, no, pues un complejo hotelero turístico maravilloso dentro de la mina. No, un conjunto de lagos y un zoológico de 2.000 hectáreas lleno de especies reintroducidas, en fin, escenarios. Pero podemos hablar de ello. Y esa es la preconclusión. De esto deberíamos poder hablar sin que nadie resulte amenazado, sin que nadie resulte desplazado, sin que nadie resulte perjudicado en términos de sus derechos y sus capacidades de ejercer la ciudadanía.
No voy a leer ni entrar en detalle en estos porque ya lo he mencionado al principio, yo les dejo la presentación, pero son como ya los elementos desglosados de qué implica a fondo, y no por mí, sino es síntesis de literatura y demás, es un poco es interpretativo, el trabajo en gobernanza. Ejemplos abundan. El desarrollo urbano contemporáneo, los megabarrios, decimos en Colombia, seguramente habrá iniciativas de ciudadelas para población que no tiene vivienda de interés social y demás, o vivienda de lujo, siempre tiene obligaciones importantes en términos de cesión de tierra pública, que se carga a los precios de la vivienda. Entonces un porcentaje, 10, 15, 20, hasta 30% de los suelos urbanizados deben volverse a la municipalidad para ser administrados como espacio público. Las municipalidades no tienen capacidad para recibir este espacio público, con lo cual este 30% de cesiones tiende a volver a ser invadido por población en condiciones de vulnerabilidad o queda sin ninguna clase de administración y se convierte en un problema, se asilvestra demasiado, por ejemplo. Entonces, en vez de tener espacio público, tenemos selvas llenas de culebras, llenas de alimañas, como dirían los mismos habitantes de las ciudades. Tenemos muchos ejemplos en ciudades tropicales donde eso ha pasado. ¿Cómo vamos a manejar y a quién le corresponde el buen manejo de las áreas regeneradas gracias al manejo urbanístico contemporáneo? Pasa con la agricultura industrial, pasa incluso con las actividades petroleras y con la minería. Todas estas actividades generan suelo que, por efectos de la cualidad administrativa y de la norma, tienden a regenerarse espontáneamente, pero que luego, cuando cesa la responsabilidad, se convierte en tierra de nadie. Entonces tenemos ese reto muy grande. Tal vez mostrar aquí un poquito un par de ideas en términos de la valoración de los valores, el cambio de valores, y es la reconsideración de los extractivismos. No pensar que por ser extractivismo no podemos convertir una actividad en una extractiva con un retorno justo, suficiente y adecuado en ciclos largos de gobierno. ¿Por qué no pensar en las conversaciones ecuménicas o interreligiosas, como se está haciendo en muchas partes del mundo, para resolver problemas de deforestación, para resolver problemas de contaminación, iniciativas que convocan a miles de feligreses a trabajar de manera conjunta, en fin, y prevenir sobre todo también sobre los temas de adoctrinamiento verde, porque vemos cada vez más líderes políticos llamando a la acción ambiental para conseguir votos, pero que realmente no les interesa el medio ambiente, les interesan los votos. ¿Qué cosas se hacen en términos de emprendimiento? Bueno, la evaluación de biodiversidad de Business and Biodiversity nos va a dar algunas pistas de qué está pasando, si es suficiente. Las empresas son actores muy importantes, no podemos simplemente negar su presencia en el territorio, en la sociedad, y cada vez se mueve más rápido, porque la capacidad adaptativa de los empresarios es muy grande, tienen niveles de autonomía importantes, el Estado es lento, es paquidérmico, cada vez arruma más leyes y más normas que son difíciles de aplicar, de manera que hay un juego asimétrico tremendamente complicado. Bueno, y en los 5 minutos que quedan, entonces simplemente mostrarles que en cada uno de estos casos a los que hacía mención hay decenas de material optimista, decenas de alternativas que se están experimentando a múltiples escalas, que incluso los bancos y el sector financiero, que fue o que sigue siendo el que financia las actividades destructivas más horrorosas del planeta, está comenzando a tomar medidas de otro tipo. No voy a juzgarlas, si funcionan, si no funcionan, pero estamos hablando de impuestos al carbono, estamos hablando de fondos verdes, estamos hablando de fondos de compensación climática. Es decir, sí hay un movimiento global hacia otras economías,
algunas completamente de mercado, otras con distintas variables y variantes, economías solidarias, en fin. Lo hay para el tema de la comida, es un tema que yo sé que la UNAM ha trabajado profusamente, y solamente me gusta a mí siempre pincharle la lengua a mis colegas y amigas y amigos vegetarianos y veganos, porque como siempre hay dos caras de la moneda. La transformación al vegetarianismo tiene muy buenos efectos ambientales en la reducción de consumo de carne y por tanto de la huella económica de la carne, pero muy malos efectos en las comunidades pastorales y pescadoras del mundo que tienen sus modos de vida construidos sobre su relación con los caribús en el Polo Norte, con las llamas en América Andina o con las ovejas y las cabras en Asia Menor. Entonces, Go Vegan. Cierro. Hace apenas 15 años, un grupo científico dijo que si seguía el ritmo de pesca oceánica en el 2006, los océanos iban a quedar vacíos para el 2048. Gente se tomó en serio la afirmación y empezó a evaluar las pesquerías del mundo con mucho juicio, y esta es la gráfica que resultó. Esto es lo que sugerían quienes promovían esa idea de que el mundo estaría sin peces en el 2048, y esto es lo que está pasando en realidad. Las pesquerías del mundo, el 35% de las pesquerías implican sobreexplotación. El otro 50% están en equilibrio, y hay unas pocas pesquerías que todavía ofrecen cierta capacidad. Pero lo cierto es que a lo largo de los últimos 50 años hemos aprendido a pescar cada vez mejor, y los stocks pesqueros no están en las condiciones de colapso que algunas personas o algunas organizaciones mencionan. Transición energética, rutas de la descarbonización, ese es un tema también largo, pero hay muchas cosas. Todos nos hemos comprometido con las rutas a la descarbonización y está sucediendo. Lento, sobre todo en los países que consumen combustibles fósiles, mucho más lento de lo que esperábamos, y eso nos preocupa mucho. Pero nuestros países en Latinoamérica están consiguiendo ciertos niveles de éxito, sobre todo en el sector privado. El sector privado rápidamente va cambiando su economía para no verse afectada negativamente por las exigencias de la norma. Está cambiando el mundo. Estamos creando un mundo distinto, un mundo con hábitats distintos para nosotros y para los seres vivos no humanos. Durante la COVID vimos una cantidad de cosas raras, y vamos a ver más cosas raras, porque además todo ejercicio de restauración es un ejercicio de recreación del mundo, no es un ejercicio de vuelta al pasado. Entonces tenemos la oportunidad de reconstruir un mundo en muchas mejores condiciones. No voy a hablar de la Pachamama ni de la moralidad vinculada con la naturaleza. Soluciones basadas en la naturaleza. Me cuesta un poco de trabajo pensar en la naturaleza sin humanos, como que no somos parte de, entonces la tecnología no es natural, pero es una discusión muy larga. Para la próxima charla que me inviten, así les creo la tentación de hacerlo. Y un cuadro que estudiamos profundamente en nuestra evaluación de valores de biodiversidad, y tenía que ver con la identificación de puntos de apoyo, de puntos de acción en los cuales creeríamos que valía la pena hacer énfasis en esta construcción de transiciones o de cambio transformacional, que es una nueva evaluación que está por presentarse a finales del próximo año, el 2024. ¿Qué significa el cambio transformacional? ¿Qué significa ese proceso de transiciones radicales que necesita el mundo? Lo estamos pensando, entonces estamos en el buen camino. El arte es el arte de habitar un territorio profundamente
trastornado y transformado, lleno de gente extraña en la que nos hemos convertido. Este escenario y el que vivimos esta mañana, o el que se vive en las calles de nuestras ciudades, sería impensable en los años 80. El mundo es un mundo muy extraño, y tal vez eso es lo que más nos da miedo, que no nos reconocemos en ese mundo tan extraño, que nos sentimos un poco huérfanos. Así que bienvenidos al planeta B. Muchas gracias. Creo que tenemos unos minutos para preguntas y comentarios. Bienvenidos, no ponencias, pero sí comentarios. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, mucho. Rafael Morales, de prensa de aquí de la ciudad de Morelia. Platícanos un poquito cuál es tu perspectiva con respecto, bueno, vi que omitiste lo de la Pachamama, me interesa mucho, hablando de sustentabilidad, los aspectos que se pueden abarcar con respecto al cuidado del agua y también con respecto al cuidado de la biosustentabilidad en la arquitectura. Bueno, muchísimas gracias. En nuestra evaluación de valores de biodiversidad claramente identificamos las visiones de la Madre Tierra como una construcción espiritual, una construcción material muy importante que proviene de los pueblos del centro de los Andes, sobre todo las culturas aymara, quechua, en la región andina. Que proviene de una perspectiva ancestral sobre los poderes fecundos de la tierra que dan espacio a la agricultura. Entonces la Pachamama es una narrativa del cuidado de la comida, del cuidado de la tierra y del agua y de las montañas, que nace en un conjunto, digamos, en un ecosistema muy particular. Cuando trasladamos la idea de la Pachamama a la Amazonia, nadie entiende. Nadie entiende. Los pueblos amazónicos dicen: ¿de qué mamá nos están hablando? La selva no es una madre, la selva es una fiera, o la selva es una aliada, o la selva es una seductora. La sexualidad, por ejemplo, toma otro papel muy importante, la concepción ecológica de las relaciones, que no son agrarias, como en la zona andina, sino son de cacería, pesca y, en un punto complementario, de chacra. Entonces, la idea de la Madre Tierra es muy inspiradora, y en Nueva York suena muy bien. Incluso hay un acuerdo sobre la Madre Tierra que invita a que todos los países la tengan en cuenta en su forma de interpretar las relaciones entre seres humanos y el planeta. Pero para la otra mitad del planeta no tiene ningún sentido. Entonces, bienvenida a una interpretación llena de valores, con unas éticas muy importantes, pero no necesariamente va a ser la interpretación. Entonces, es una manera de construir sustentabilidad en un espacio socioecológico particular. Pero a mí me hablan de la Madre Tierra y me cuesta trabajo identificarla, porque la maternidad en el ecofeminismo no es necesariamente la mejor de las opciones para definir lo que es ser mujer. Entonces ahí hay controversias que yo creo que son muy sanas, pero que eventualmente hay que abordar sin pretender imponer a los demás una lógica determinada. Bueno, hay un espacio gigantesco de innovación en la construcción, los métodos de construcción, afortunadamente, porque van a tener efectos indirectos en la minería, en la eficiencia en el uso del agua, en la economía circular, pero necesitamos un urbanismo verde más que una arquitectura o una bioconstrucción, porque casita por casita ganamos concursos de diseño, pero no tenemos efectos importantes.
Sin embargo, casita por casita sí hacemos experimentos que luego se pueden, digamos, expandir a otro tipo de proyectos. Entonces, hoy en día pensaría yo que los ejercicios de urbanismo verde, de reforma urbana con base en biodiversidad, de agrópolis, son ejercicios que bien vale la pena insistir, pero que no necesariamente les gusta a los políticos, porque implica decisiones de reforma urbana muy complejas. Buenas tardes. Sergio Fernández, Universidad Autónoma de Nuevo León. Primero un comentario, creo que dentro de esa descripción que hace, que dice que los arquitectos se pueden torcer en músicos, sería conveniente también hablar de profesionistas que se tuercen en políticos o políticos que se tuercen queriéndose hacer como profesionistas y que finalmente no entienden nada. Esto lo digo porque al hablar de gobernanza, creo que también es importante hablar de gobernabilidad, que es la otra parte, cuando los grupos sociales entienden que hay algo que hay que hacer porque es para beneficio de todos. O sea, el grupo social entiende que tiene que ir por un camino, y esta parte que se llama gobernabilidad, pues casi nunca se menciona junto con la gobernanza. Yo creo que sería conveniente hacerlo. Y quise tocar estos dos asuntos porque hoy en día tengo una discusión en la ciudad de Monterrey hablando de el cambio climático y lo que son las acciones de mitigación, que esas son globales, que todo el mundo entiende muy bien, y las acciones de adaptación, que son más bien regionales, que es para tratar asuntos muy específicos de las diferentes zonas que hay en el planeta. Y es donde entra la situación, por ejemplo, todavía no empiezo a ver infraestructura sustentable refiriendo a arquitectura sustentable o desarrollo urbano sustentable, lo que es habitaciones, donde las aguas grises se recolecten, por ejemplo, para ser tratadas y regresadas al mismo edificio o ser utilizadas para las zonas verdes del edificio. Todo eso no está, pero sí estamos hablando de disminuir las emisiones de los automóviles porque contribuyen al cambio climático en la parte de mitigación. ¿Qué opina de todo eso? Porque creo que en el fondo lo que nos hace falta a todos es entender un poco más, cultivarnos un poco más. Lo tenía usted ahí en su antepenúltima imagen, donde dice, sí, hay que saber, hay que conocer, hay que entender claramente las cosas para poder pasos en firme, ¿no? ¿Qué opina al respecto? Muchas gracias. Coincido con el análisis en que menciona la gobernanza siempre al lado de la gobernabilidad. Se requiere que una vez constituidas las condiciones para la toma de decisiones, haya alguien, el Ejecutivo, que las aplique. El tema es que en medio de la crisis climática y de cualquier crisis, siempre está la tentación de acudir al líder, al caudillo, a que, por favor, salve usted la patria, como dicen en la historia de la independencia colombiana, que dicen que el general Bolívar le dijo al general Rendón de Venezuela, cuando ya se veía muerto en el páramo, en la cordillera central, en la cordillera oriental colombiana, y en medio de ese desastre militar, Bolívar le dijo a los llaneros venezolanos: General Rendón, salve usted la patria. El general sacó fuerza de no se sabe dónde y en un acto heroico empaló a todos los españoles, que eran 50, o sea, hacer las batallas. Pero ese hecho gestó, digamos, la libertad republicana. Entonces, pues claro, siempre llamamos al gran hombre o a la gran mujer masculina, porque el machismo no es propiedad de los hombres, está bien distribuido, para que tome las decisiones fuertes. Ustedes tienen elecciones pronto y ya verán qué hacen, ¿no? Pero nosotros tuvimos hace un año y ya vimos lo que hicimos. Pero la gobernabilidad sí requiere una interpretación de escalas importante, ¿no? de procesos de transferencia de capacidades de lo local hacia lo nacional, hacia lo regional, hacia lo global, que se ha debilitado mucho, ¿no? Pues a Naciones Unidas nadie le hace caso. A las evaluaciones de la IPES las trabajamos por amor al arte, pero realmente uno no sabe si van a tener o no algún tipo de repercusión en las decisiones nacionales. Uno espera con el tiempo que sí, y
más pronto que tarde, pero bueno. Los temas de la renovación en general de todas las cosas tienen hoy en día barreras muy grandes en lo legal. Entonces, siempre existe la tentación de saltarse la norma o en vez de reformar la norma. Tenemos un problema grandísimo en toda Latinoamérica, que somos muy legalistas y todas las reformas las examinan las cortes y las tiran abajo. Y duramos años en que las cortes le dan la razón a los unos y luego a los otros, y finalmente no pasa nada. Entonces, la gente sale a la calle harta de las cortes, harta de los gobiernos, harta de los liderazgos, a quemar todo, porque si no puede nada, empecemos de cero. Y ese es un riesgo muy grande que tenemos en el mantenimiento de las democracias. Fíjense lo que pasa en Argentina, fíjense lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Colombia, en Perú, es decir, todos nuestros países están en el medio de un péndulo de decisiones políticas que, insisto, en aras de la democracia, pues tienen sus propuestas, pero que es muy peligroso en la medida que plantean reformas y contrarreformas como el mecanismo de gobernabilidad al que se acoge. No sabemos cómo se va a resolver, definitivamente. Si creemos que la sociedad civil tiene un papel muy importante que jugar, las organizaciones de base, que van a aparecer esas nuevas instituciones que vamos a requerir, pero en el almuerzo decíamos, tal vez es mejor volver a la monarquía, el chiste, ¿no? En el sentido de que los monarcas sabemos que no sirven para nada, pero son, simbólicamente hablando, una especie de sombrilla que le genera tranquilidad a las personas. No debería dejar gobernar a los presidentes y confiar más en el resto del Estado para que funcionaran las cosas, porque este individualismo que tenemos hoy en día no parece que nos va a llevar por buen camino, y esto todo es ya, para no lo graben, no lo pasen por radio y televisión, porque entonces no me dejan volver a Colombia. Gracias por la charla. Tengo una pregunta. Ante la forma de actuar del sistema económico, que es camaleónico, en el que se transforma y siempre cae de pie, estamos viendo cómo ahora hay empresas que se están especializando en las respuestas a desastres ocasionados por la emergencia climática, tal como sucedió en el COVID. ¿Cuál crees tú que tiene que ser la estrategia de comunicación o de participación de la sociedad para que las acciones y todo lo que hacemos hacia la sustentabilidad no sea algo que coopten las empresas y se aleje de ese objetivo que buscamos? Yo pensaría que hay dos maneras de responder la pregunta. Una, pensando que eventualmente las empresas, cuando hagan eso, se van a convertir en otra clase de cosas. Puede que sea optimista, en el sentido de que el capitalismo o el sistema empresarial sí puede, en parte, convertirse en un nuevo tipo de institucionalidades de origen privado, pero donde la renta se entienda de una manera más amplia, más integral, en fin. Insisto, de golpe es pedirle mucho, pedirle peras al horno, porque la lógica del capital no es esa. Pero hoy en día existen las empresas B, con interés social, hay un crecimiento muy importante del emprendimiento sostenible, como lo llamamos nosotros. La otra cara de la moneda es cómo hacemos para que nuestras capacidades de vigilancia y de reacción ante el greenwashing operen, y cómo lo convertimos en un ejercicio serio y profundo de denuncia sobre el enriquecimiento con base en la desgracia y la destrucción, porque definitivamente no podemos prohijar una ética de ese tipo y no va a funcionar, que es lo peor. Ahí sí está en gran parte de la insustentabilidad, vamos a decirlo de esa manera. Y eso requiere temas de monitoreo participativo, ciencia ciudadana, plataformas de discusión pública, un ejercicio de la democracia y de la información y el conocimiento distinto hasta el que al momento se ha hecho. Entonces ahí están un poquito estas dos visiones. Yo trabajo en una universidad de negocios, entonces mi tarea es tratar de convencer a las empresas de cambiar de sexo.
Bueno, pues si ya no hay más preguntas, me gustaría que le agradeciéramos nuevamente a Brigitte su participación. Muchas gracias. Y siguiendo con esta lógica, no sé cómo le vamos a hacer para cambiar de sexo a todas las empresas, pero sí al menos en el Congreso le quiero agradecer a la Universidad Intercultural Mejía de Michoacán, que nos va a apoyar con un pequeño obsequio para las personas que nos han dado las magistrados y se les quiera dar esto. Entonces esperemos que así que ahorremos el viaje a Duty Free, pero es un licor hecho por personas de una comunidad hospital. Sí, son muy locales. Bueno, sí, es un producto elaborado por mujeres purépechas que manejan sus recursos bajo esquemas sostenibles de diversidad silvestre y cultivada. Pues no saben la alegría que me da porque, y aprovecho para recordarle y mandarle un mensaje de respeto y cariño al profesor Víctor Toledo, de quien aprendí muchísimas cosas sobre los pueblos purépecha en Pátzcuaro, y pues espero que la próxima vez pueda ir a campo a conocerles en persona. Muchas gracias.